Foro Bíblico Responde. Proseguimos ahora con una pregunta acerca del Evangelio según Mateo capítulo 16, versículo 19. Todo lo que ates en la tierra será atado en los cielos, todo lo que desates en la tierra será desatado en los cielos. Esto se trata de una construcción, como explicamos en Foro Bíblico, una construcción del idioma griego que tiene una relación sintáctica con el castellano, pero es compleja, porque el verbo no debe mirarse en el tiempo futuro, no es será atado, será desatado, sino habrá sido atado, habrá sido desatado. O sea, lo que trata el idioma griego, y también lo recibe así el idioma castellano, es que procura significar en su origen el resultado de un acontecimiento pasado. Entonces, una cosa es que el Señor avale las acciones personales de Pedro. Pedro, ¿cómo te sientes hoy? Bien, ¿estás de buen humor? ¿Quieres salvar a alguien? ¿Quieres predicarle a alguien o no? Esperamos hasta mañana. ¿Se imaginan ustedes una cosa de esa? Esperando el Señor, el Dios Todopoderoso en el cielo, a que Pedro haga una acción u otra acción. Y esto no es cosa menuda, porque sobre estas bases y sobre una mala interpretación de la respuesta bíblica que Pedro dio al Señor, está basado el papado y Roma sobre estos versículos. Todo lo que ates, todo lo que desates. O sea que los errores pican y se extienden en esto, no quedan sin consecuencias. En realidad lo que Dios quiere decir aquí, y lo que dice el texto, es que todo lo que ates en la tierra habrá sido atado en los cielos, todo lo que desates en la tierra habrá sido desatado en los cielos. Y vemos que la voluntad del hombre está sujeta así a la de Dios. Esto lo dijo en dos oportunidades, está registrado en la palabra, una en boca de Juan el Bautista, cuando dice, nada puede recibir el hombre si no le fuere dado de arriba, y la otra en boca del propio Señor Jesús frente a Pilatos, cuando le dice, ninguna autoridad tendrías si no te hubiera sido dada de arriba. De manera que como dije antes, una cosa es entender que Dios le dé un aval personal a Pedro y otra cosa muy distinta es que las acciones de Pedro, guiadas por el Espíritu Santo, obedecerían a un patrón celestial previamente establecido. Entonces, en cuanto a la pregunta que me hacen respecto a aplicar esta fórmula de atar y desatar en la oración, pues no tiene aplicación. Lamentablemente en las iglesias cristianas, pues los maestros bíblicos han pasado por alto esta difícil y peculiar construcción del idioma griego y entonces enseñan te ato, te desato y las personas pues por no estar debidamente informadas, siguen esa costumbre o esa tradición o esa fórmula, pero en realidad no es así. De manera, pues, que no se puede aplicar a las oraciones porque no suceden así, no suceden. Tampoco suceden las sanidades, tampoco suceden los milagros. Mire, el Espíritu Santo manifiesta sus dones según su voluntad para edificación. No es que los dones nosotros los ejercitamos cuando nos da la gana.
nosotros en todo tenemos que depender del Espíritu Santo para nuestra vida. Aquellos que hemos creído que el Espíritu Santo guía nuestra vida, entonces tenemos que ser dependientes de Él. El mismo Señor Jesús, está escrito en la palabra, y aquel día estaba sobre Él el poder de Dios para sanar. ¿Qué quiere decir aquel día o en ese momento? Pues que Jesús de Nazaret, aún con todo y ser Dios hecho carne, pues nunca hizo su voluntad. Y aquí tenemos que hablar de la voluntad de Jesús de Nazaret como una voluntad distinta de la voluntad de Dios el Padre. ¿Por qué? Muchos me dicen, pero bueno, la voluntad de Jesús y la voluntad de Dios son las mismas. No, no son las mismas. Si no, vaya usted a las palabras registradas en el huerto de Getsemaní y verá cómo la oración de Jesús de Nazaret es: hágase tu voluntad y no la mía. Entonces allí vemos que hay dos voluntades. Pablo tenía voluntad de ir a predicar en el Asia, pero el Espíritu Santo se lo impidió. Después quería predicar en Bitinia, el Espíritu Santo se lo prohibió, o viceversa, no me acuerdo cómo está, pero ustedes lo pueden chequear allí. Entonces, vemos que la voluntad de Pablo era una, pero la voluntad del Espíritu Santo era otra, que no fuera tanto al Asia, sino que terminara predicándole el Evangelio a Lidia, la vendedora de púrpura. Bueno, y con esto doy término a la pregunta formulada. Muchas gracias. Foro Bíblico Responde.